mi amor, ¿qué tal? Qué lindo es volver a verte. Hola, mi dulce amor, qué hermoso es volver a verte. He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos, pero al fin ya estoy aquí. He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos, pero al fin ya estoy aquí. Hola, mi amor, ¿qué tal? Qué hermoso es volver a verte. Hola, mi dulce amor, qué lindo es volver a verte. He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos, pero al fin ya estoy aquí. He contado los minutos que ausente estuve de ti. He contado los segundos, pero al fin ya estoy aquí. Hola, mi amor, ¿qué tal? Me muero por estrecharte. Hola, mi dulce amor, qué deseos de tenerte. Necesitaba tus besos, me hacía falta tu amor, me hacía falta tu aliento para volver a vivir. Necesitaba tus besos, me hacía falta tu amor, me hacía falta tu aliento para volver a vivir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor no sé vivir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor no sé vivir. Sin tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir. Amigos de Ayacucho, desde el estudio CDA nos sentimos muy contentos de estar acompañados por la voz, por el talento de Lucía Yoplac, natural de Chachapoyas, pero también cultora de la música peruana y básicamente ahora último haciendo producciones de música andina y entablando una relación directa quizás con todos nosotros que estamos relacionados a la música, a la guitarra, al canto, a la poesía, con temas emblemáticos como este que hemos escuchado, Dulce Ausencia, del gran compositor Edwin Montoya. Bienvenido, Lucía. Hola, River, gracias. Muy buenos días a toda la gente de Ayacucho, a toda la gente del Perú. Contenta de estar aquí, compartiendo con todos ustedes un poco del arte, un poco de la música que me gusta hacer. Trabajando contigo también en una producción que se está lanzando poco a poco en los temas que vamos haciendo de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el Perú. No solamente música ayacuchana, sino también música puneña, música ancashina y las maravillas que tiene que ofrecernos musicalmente nuestro querido Perú. Claro que sí, nosotros nos sentimos muy contentos de que
la música andina, la música ayacuchana, con diferentes compositores, influencias, ¿no?, de Edwin Montoya, influencias del trío Ayacucho, influencias de los Gaitán Castro y también de los intérpretes, ¿no?, que son muy importantes, que producción a producción van dejando generaciones nuevas, en este caso en lugares muy lejanos, como Chachapoyas de Ayacucho, donde existe quizás también una corriente de la música latinoamericana. De hecho, en Chachapoyas hay muy buenos cultores y compositores también de música peruana. ¿Y cómo es tu acercamiento? ¿Desde qué edad te gustó la música andina o la música ayacuchana, estos temas que estás grabando, ¿no?, por primera vez quizás en una producción profesional? Bueno, yo desde muy niña estoy cerca a la música. Mi padre le encanta mucho las canciones andinas. He escuchado a Martina Portocarrero desde que era pequeña, a la Pastorita Guaracina, y en los programas en los que yo participaba, tanto en el jardín como en la escuela, cantaba esta música, ¿no? Cantaba Mujer Andina, cantaba Flor de Retama. Ya en Chachapoyas de repente no era muy conocido todavía este tipo de música, pero a mí me gustaba cantarla. También más grande pude ser parte de una agrupación musical que era de cumbia a los 12 años, y bueno, estuve cantando bastante lo que es ese género hasta hace muy poquito, pero siempre tenía en mente querer cantar otros géneros, como es los huaynos ayacuchanos, los carnavales cajamarquinos, que también está en mi mente hacerlo. Siento que, como te dije, la diversidad musical peruana es muy, muy amplia y me gusta mucho cantarla. Profesionalmente ahora es una experiencia diferente, pero hermosa. Tengo personas al lado que me están ayudando, especialmente contigo, que me ayudas, que me das pautas, porque sé que no es fácil cantar una música de ese género, como lo hacen las personas que están metidas ahí, que son netamente ayacuchanas, que son netamente ancachinas y que ellas dominan ese género. Entonces para mí ha sido un reto poder hacer esta música. A mí me ha gustado mucho y bueno, espero seguir haciéndolo durante todo este tiempo, seguir grabando más canciones del Perú, más que nada. No es que yo las etiquete y diga, bueno, es música ayacuchana y yo soy chachapoyana y ¿por qué canto música ayacuchana? No, para mí es música peruana, y la música peruana tan maravillosa, creo que es un orgullo para mí tener que grabar estos temas. Me parece excelente tu propuesta. De hecho, también desde aquí, desde el Club Departamental Ayacucho, con esta ventana cultural que se llama Ayacucho desde el estudio CDA, queremos agradecer a la presidenta Marisela Chávez también por apoyar esta iniciativa que viene generando justamente la oportunidad de conocer personajes diversos, jóvenes, experimentados, que pasan por estos estudios de grabación, brindándonos lo mejor que en estos momentos están realizando. En el caso de Lucía, natural de Chachapoyas, conocemos ahora un poco más sobre su trabajo. Sabemos que también canta la música ayacuchana. Y Lucía, cuéntanos un poquito, porque también esto es una ventana a todos nosotros, para conocer un poco más de tu tierra. ¿Cómo es Chachapoyas? ¿Cuáles son sus tradiciones? Y en referentes de la música, ¿a quiénes podemos citar quizás? A ver, Chachapoyas es la ciudad de las nubes. Es una tierra que, si bien es cierto, muchos piensan que porque está ubicada en el departamento de Amazonas es selva, pero en realidad no es selva. Chachapoyas está en la parte sur, que es la sierra de Amazonas. Chachapoyas se considera por tener gente amorosa, calurosa, cálida. Te reciben muy bien, es una gente que no tiene ningún tipo de egoísmo, es alegre,
y nosotros tenemos muchas costumbres ancestrales. La música la tenemos, hemos adoptado diferentes géneros en Chachapoyas. La música latinoamericana, que es la que los intérpretes de allá más lo tocan, ¿no? Por ejemplo, un grupo muy representativo de la ciudad es el grupo Illarek, ¿no? También tenemos el grupo Suyay, que toca también música latinoamericana, la música andina, y bueno, diferentes exponentes. Hay compositores también que han creado nuestras músicas representativas. ¿Qué encanto tienen tus ojos? Oh, qué misterio del cielo. ¿Qué encanto tienen tus ojos? Oh, qué misterio del cielo. Que si me miran me matan, vida. Si no me miran me muero. Que si me miran me matan, vida. Si no me miran me muero. ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras, vida, aunque la vida me cueste. Te quiero sin que me quieras, vida, aunque la vida me cueste. Ciega quisiera haber sido, ciega para nunca verte. Ciega quisiera haber sido, ciega para nunca verte. Porque el deseo de mirarte, vida, trae el deseo de quererte. Porque el deseo de mirarte, vida, trae el deseo de quererte. Pensar en ti es muy hermoso, besarte es mejor, amarte es todo, vidita, amarte es todo. Pensar en ti es muy hermoso, besarte es mejor, amarte es todo, vidita, amarte es todo. En la angustia, en la espera, siempre te recordaré. En la angustia o en la espera, nunca te olvidaré. Con todas las fuerzas de mi cariñito, quiero verte, quiero tenerte. Con todas las fuerzas de mi cariñito, quiero verte, quiero tenerte. Pensar en ti es muy hermoso, besarte es mejor, amarte es todo, vidita, amarte es todo. Pensar en ti es muy hermoso, besarte es mejor, amarte es todo, vidita, amarte es todo. En la angustia, en la espera, siempre te recordaré. En la angustia o en la espera, nunca te olvidaré. Con todas las fuerzas de mi cariñito, quiero verte, quiero tenerte. Con todas las
fuerzas de mi cariñito, quiero verte, quiero tenerte. Para don Raúl García Zárate, en el cielo. Dejas en las cuerdas el amor de una ilusión en mi vida, una canción entristecida. Dejas en las cuerdas del amor de una ilusión en mi vida, una canción entristecida. Y esos bordones que llegan al sol, una mañana de fiesta en Huamanga, con notas que nacen del corazón, como las aguas de un río en nuestras almas. Guitarra, misquita, guajaicuy. Trina esa guitarra, Rivero Oré. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Y en esos temples calados de amor, dibujaste la sonrisa de una madre. Son los caminos que llegan a ti, más allá de la guitarra, un canto amigo. Guitarra, misquita, guajaicuy. Tupaycapuay, Raulito, sobres chamanta, guitarra y quita, kunan putayan de ipukuchkani, chaka usas pa kundi muy mangra, chaka usas pa vuelta muy mangra. Tupaycapuay, doctorcito, pinucha manta, guitarra y quita, tokoy sunkoy wantaki chaykuspa, warmayanaita kuyay kunaypa, kuyay yanaita guayyo kunaypa.
Este tema, Raúl de la guitarra, uno de los más emblemáticos dentro de los que he podido componer. Me llena mucho de orgullo que lo hayas tomado también como uno de tus temas de repertorio. De hecho, creo que fue el primer acercamiento que tuvimos, ¿no? Filmográfico a distancia, ¿no? Donde tú grabaste la voz estando en Chachapoyas y yo grabé la guitarra en mi estudio en la capital. Así que fue una bonita experiencia, les contaré, poder hacer un trabajo de una composición dedicado quizás al representante más grande que tenemos en la guitarra peruana, en la guitarra andina, como es el doctor Raúl García Zárate. Cuando hablamos de maestros, definitivamente me remonto a don Raúl porque ha sido un amigo, un maestro, es un maestro eterno para todos nosotros, los cultores de la música peruana, de la música andina, de la guitarra peruana. Y para ti, Lucía, de hecho la música es una parte importante en tu vida, es una parte trascendental, pero ¿qué hay detrás de Lucía del día a día, trabajando o laborando? ¿Cuál es la actividad que realizas? Bueno, yo soy profesora de educación inicial. Siempre me gustó mucho una carrera que combine la música con lo que hago. Y cuando yo enseño, siempre enseño a través de las canciones. Me gusta mucho combinar, me gusta mucho hacer ese ensamble entre la música y la docencia. Desde que era pequeña escuché también a Raúl de la guitarra, incluso mi papá tenía como 2 o 3 cassettes de Raúl García Zárate y siempre escuchábamos eso, supimos que de repente tenemos ese talento para poder cantar y empezamos cantando ese tipo de música, esa música que nos llevaba pues a nuestro Perú, ¿no? En un momento todos pensaron que iba a dedicarme a la música, creyeron que mi profesión iba a ser algo que tenga que ver netamente con la música, pero yo decidí estudiar una carrera profesional y dedicarme a la docencia. Ya llevo 18 años de experiencia como maestra de educación inicial y he puesto la música en relación a las actividades que yo trabajo. Compongo música infantil, he grabado música infantil y la verdad es que ha tenido un gran impacto en todas las personas que conocen mi música, que tienen mi música. Pero en realidad, para mí, la música es un escape. Cuando yo canto, me meto en una burbuja. Y es una burbuja que nadie puede penetrar. Entonces, la música es el complemento de todo lo que yo hago en mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Ese es el complemento y creo que es lo que me ayuda a seguir adelante, a seguir con mis metas, a seguir con mis logros, porque la música me ha dado muchos logros en la vida, no solamente como cantante, sino también como maestra. Claro que sí, nos sentimos muy, muy orgullosos de poder tenerte, de poder escuchar parte de tu historia y saber un poco de tus actividades paralelas a la música. Hablando justamente de las personas con quien tú frecuentas trabajar, que son niños y componen música infantil, y de hecho ya van a poder seguir a Lucía también en su página, especialmente donde tiene todas estas canciones y este acercamiento con los niños. ¿Cuál podría ser tu consejo para quizás los niños, los jóvenes que ven en ti una referencia de alguien que le gusta la música, que la apasiona, que se envuelve dentro de una burbuja, como dice ella, y a la vez tiene una profesión? ¿A ti te ha costado poder llegar a ser profesional mientras estabas trabajando en la música? ¿O cómo ha sido compartir estas actividades desde muchos años atrás?
No me ha costado en realidad. Como te digo, el estrés del día a día, tanto de ser estudiante como de ser profesional, empleado, se va, lo transportas hacia el momento en que tú estás cantando. De repente hay un compromiso, te dan un contrato y te olvidas de todo ese estrés. Se te va, simplemente te transformas en la cantante, en la persona que está ahí, con las personas que te rodean, si es que vas con un grupo musical. Es una cosa que cuando tú llegas, sales de todo un mundo exterior y te metes a algo diferente, ¿no? Yo conozco profesionales que también les gusta la música, salen a hacer de repente alguna tertulia o de repente salen solamente a divertirse tocando 1 o 2 horas en casa de alguien y veo la felicidad, veo esa energía que transmiten al hacer música, y ahí no se habla nada más ni de que estuve en mi trabajo, ni de que me pasó esto, ni nada, solamente hablamos de la música y de lo divertido que es la música. Y por otro lado, tenemos el estereotipo también de que eres músico, entonces te gusta beber. Y no es así. Un músico no necesariamente bebe. Un músico toca una guitarra, toca un acordeón, toca un cajón, hace la música y con eso se divierte, ¿no? Y yo, si tuviera que aconsejar a las personas que les gusta la música y que por ciertos consejos les dijeron no te dediques a la música porque no vas a sacar nada de eso, pues yo les diría que sigan estudiando su carrera, pero también sigan con la música, porque en la música van a encontrar paz, van a encontrar tranquilidad, van a encontrar lo que nosotros queremos, que es nuestro crecimiento personal. Crecer personalmente a través de lo que nos gusta hacer. No tenemos que reprimirnos en las cosas que nos gusta hacer. Si nos gusta ser profesionales, tener una carrera universitaria o no universitaria, bien, eso es lo que te gusta. Pero si también te gusta la música, compleméntala, hazlo, porque no tiene nada de malo. Muy bien, Lucía, nos hemos sentido muy contentos aquí en Ayacucho desde el estudio CDA. Y por supuesto, hay tantos compositores, tantos temas a interpretar, que has interpretado también seguramente. Y dentro de ellos, muchos de los compositores de la música ayacuchana no son oriundos de Ayacucho, pero tienen unas composiciones que trascienden y las comenzamos a volver clásicas. Dentro de estas canciones contemporáneas que se están volviendo poco a poco clásicas de generación en generación, hay una en particular que se llama En vano fue, del compositor natural de La Oroya, que es Eben Navarro. Es uno de los temas que has incluido dentro de tu producción. Hay otros temas también que has incluido, como por ejemplo Plegaria, que también la vamos a escuchar en un bonito vídeo que se ha grabado justamente pensando en Ayacucho, ¿no? Tratando de poder ponerle ese sentimiento que evoca esta canción. Lucía, tus palabras finales para poder despedir este bonito programa que estamos saliendo a través de la ventana del Club Departamental Ayacucho y también la ventana de la página de este programa que es Ayacucho desde el estudio sede. Agradecerte primeramente, River, de repente por haber aceptado grabar conmigo, hacer la producción. Agradecer al Club Ayacucho también por esta oportunidad, a toda la gente que escucha nuestros temas y que tienen buena aceptación. Creo que agradecer también a Dios por permitirnos estar acá a pesar de 2 años muy complicados, y estar con salud, con vida, para poder seguir deleitando a la gente que nos sigue con la música, con nuestras canciones, ¿no? Agradecer a mi gente de Chachapoyas, también a todos los artistas chachapoyanos, que tenemos muchos de ellos, y a quienes les deseo que en verdad sigan adelante y no desmayen en esta linda actividad que es la música.
quererte cada día. En vano fue el amarte una vez más. Pero tu amor que se va y se va. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Si por tu amor renuncié a las cosas mías, por ese amor vida y alma yo perdí. Hoy como ayer me dejas tu adiós. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Si por tu adiós renuncié a las cosas mías, por ese amor vida y alma yo perdí. Hoy como ayer me dejas tu adiós. Fingiste amarme una vez, simplemente mentías. Fingiste amarme otra vez, simplemente mentías. Pero el amor que te tuve morirá en mi recuerdo, como un rumor que se va y se va. Morirá en mi recuerdo, pero el amor que te tuve morirá en mi recuerdo, como un rumor que se va y se va. Morirá en mi recuerdo, como un rumor que se va y se va. Morirá en mi recuerdo. Pregunta al viento de dónde viene, tal vez en su caminar